San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. Durante la última semana de Jesús en Jerusalén, Jesús iba al templo durante el día y se retiraba a descansar al huerto de los Olivos o a la casa de sus amigos Marta, María y Lázaro en Betania. Apenas llegado a la ciudad, había expulsado del complejo del templo a todos los comerciantes de los productos necesarios para el culto, animales, aceites, inciensos, comidas, perfumes, tanto vendedores como compradores, sin distinguir entre ricos y pobres, porque todos eran responsables de haber reducido la casa de oración a una cueva de ladrones. También había volcado la mesa de los cambistas que eran funcionales a la corrupción de los sacerdotes del templo. Ese hecho había sellado definitivamente su condena. Solo faltaba encontrar el modo y el momento oportunos para no dar origen a un levantamiento popular y tampoco romper la precaria armonía y conveniencia con la autoridad romana, que en esos días estaba en la ciudad con un destacamento especial de tropas. Mateo nos relata varias enseñanzas de Jesús y algunas discusiones con los escribas. Los escribas no solo eran importantes por su oficio, conocedores de idiomas y escrituras, redactores de testamentos, contabilidades, redactores de la historia de Israel, sino especialmente por su conocimiento de la ley. Desde que no había más profetas, ni jueces, ni reyes en Israel, el pueblo recurría a ellos cuando necesitaba un consejo en un pleito familiar o vecinal, cuando buscaba una solución acorde a la ley de Moisés para resolver problemas matrimoniales, la redacción de un libelo de repudio, para la interpretación de los testamentos y otras situaciones de vida. Muchos escribas residían en Jerusalén y atendían al pueblo en la explanada del templo bajo el estupendo pórtico de Salomón. Allí tenían sus mesas y atendían a la gente, numerosa entonces porque muchos peregrinos iban a Jerusalén y los consultaban. El Evangelio narra varias discusiones de Jesús en ese lugar con fariseos, saduceos y herodianos, que buscaban el modo de hacer caer a Jesús en alguna afirmación contra la ley, las tradiciones o el poder romano. Por eso las preguntas eran sobre impuestos, política, resurrección y matrimonio. El Evangelio de hoy narra cómo un escriba va solo a preguntar a Jesús después de haber visto la sabiduría que había en sus respuestas, y le pone la cuestión: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Todo judío sabía por haber aprendido desde chico que era el reposo sabático, observado por el mismo Dios después de la creación. Pero también había algunos que decían que era escucha Israel y la oración que sigue, porque quien escucha a Dios practicará lo que Dios manda. Otros enseñaban que todo lo que está mandado en la ley por Dios tiene igual importancia. Jesús no entra en esas discusiones y responde con la cita del Deuteronomio, capítulo 6. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El corazón es el centro de las decisiones, alma es todo lo vital, espíritu o mente, todas las fuerzas o todo lo que uno tiene. Eso es poner a Dios sobre todas las cosas y uno mismo. Jesús añade sin haber sido interrogado: el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es una cita también del Levítico capítulo 19, y cerró diciendo que no hay otro mandamiento más grande. El escriba conocía muy bien estos textos, pero no asociados en un único mandamiento. También hoy hay cristianos que primero ponen sus cumplimientos con Dios y, si hay tiempo, los deberes hacia el prójimo, o quien solo se ocupa de las personas haciendo de esto un valor absoluto que se agota con el tiempo. El escriba, admirado por la síntesis de Jesús, le da plena razón y hace suya su respuesta, y añade que eso vale más que todos los holocaustos y sacrificios que se hacían precisamente allí y únicamente en el templo donde estaban ahora. Esa afirmación ponía al escriba en contradicción con los sumos sacerdotes. Jesús alaba la sinceridad del escriba. No estás lejos del reino de Dios, que no indica la eternidad, sino que está abierto para aceptar el Evangelio de Jesús.
Hoy la enseñanza de Jesús llega a nosotros y Jesús espera una disponibilidad igual o mayor a la del escriba del templo de Jerusalén. Que Dios te bendiga en el día del Señor.